Hola a todos y a todas, bienvenidos a la Universidad Europea IMF. Iniciamos una nueva masterclass del ciclo que nuestro departamento, el UNIF Academia, desde hace más de un año está organizando. Hoy contamos con el honor de disponer como ponente de doña Águeda Tortosa, técnica superior en prevención de riesgos laborales y doctoranda. Su trayectoria combina la práctica profesional en seguridad y salud laboral con la investigación sobre inteligencia artificial, videovigilancia y nuevas tecnologías aplicadas al ámbito laboral. Actualmente desarrolla su actividad en el ámbito preventivo, asesorando empresas, impartiendo formación y participando en proyectos orientados a mejorar la cultura preventiva y la protección de las personas trabajadoras. Además, ha colaborado con la Escuela de Doctorando de nuestra Universidad Europea IMF, consolidando su vínculo con el ámbito académico y la investigación aplicada en prevención. La masterclass de hoy vuelve a tratar de un tema de la máxima actualidad y utilidad, pues aborda una de las distintas aplicaciones, externalidades de la inteligencia artificial. Hoy bajo el título concreto de Cuando la cámara también previene, inteligencia artificial en videovigilancia y nuevos límites de trabajo, en el trabajo. Sin duda, como os decía, es un tema absolutamente importante. Es un estudio de caso de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en la prevención de riesgos laborales. Pues cuando tú quieras, Águeda, estamos atentos a tu explicación. Hasta ahora mismo. Bueno, pues primeramente agradecer a la universidad, bueno, sobre todo a la Escuela de Doctorado y en particular a ti, Jordi, por acogerme desde el primer momento para colaborar con mi tesis en la universidad y bueno, y por la oportunidad de poder compartir conocimientos con todos los alumnos, ¿no? Yo también soy alumna. También me gustaría agradecer a todo el equipo que ha hecho posible pues esta masterclass. Entonces, bueno, como bien has comentado, vamos a hablar de la inteligencia artificial en la seguridad y salud en el trabajo y más concretamente cuando integramos las cámaras de videovigilancia. Aquí tenemos tres normas que explicaré más adelante que tocan entre sí, así que el objetivo de esta masterclass es ver en qué punto convergen cada una de ellas. Aquí. Bueno, la sesión seguirá tres pasos. Primero vamos a entender qué puede aportar legalmente la inteligencia artificial a la prevención, pues por ejemplo, predicción, alertas, formación, análisis de datos, investigación de accidentes, muchas cosas. En segundo lugar, vamos a encajar esta utilidad con el marco jurídico, bueno, más concretamente de Andorra, como los derechos fundamentales a los que afecta, que en Andorra, bueno, pues se recogen en la Constitución del Principado, protección de datos y un reglamento europeo que habla de la inteligencia artificial. Y por último, vamos a bajar todo esto a la práctica pues con un checklist, casos concretos de cámaras inteligentes, wearables, algoritmos de productividad, chatbots, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo no es demonizar la inteligencia artificial, por así decirlo, pero tampoco es presentarla como una solución mágica. La pregunta siempre será si esta inteligencia artificial mejora la prevención o aumenta el control sobre la persona trabajadora, porque aquí también encontramos un límite bastante fino. A partir de aquí, la idea que quiero dejar clara es que esta pregunta no puede formularse únicamente en términos tecnológicos. No basta con preguntar si una inteligencia artificial puede detectar caídas o comprobar EPIs o medir fatiga. Además, hay que preguntarse para qué se usa, qué datos trata, a quién afecta, qué consecuencias tiene para el trabajador, qué garantías acompañan. Además, en prevención de riesgos laborales, la finalidad preventiva es muy fuerte porque, como sabéis, el empresario tiene el deber de proteger la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Pero esa finalidad no elimina los derechos fundamentales. Por eso vamos a trabajar con tres filtros. Finalidad preventiva real, necesidad de la medida y qué garantías son o cuáles deberían ser suficientes. Si falla uno de estos tres elementos, la IA puede dejar de ser prevención y convertirse en un control desproporcionado. Vale. Antes de entrar en normativa específica de prevención de riesgos laborales o en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, es importante partir de una idea previa, ¿no? La persona trabajadora no pierde sus derechos fundamentales por estar dentro de una empresa. Aquí en Andorra estos derechos, como ya he comentado antes, se reconocen en la Constitución del Principat, especialmente en su título segundo. Esto es muy
importante porque cualquier sistema de inteligencia artificial que se implante en el ámbito laboral, aunque tenga finalidad preventiva, debe respetar este marco constitucional obligatoriamente. Cuando hablamos de inteligencia artificial en prevención de riesgos laborales, los derechos que pueden verse afectados son varios. Bueno, los expongo aquí. En primer lugar, la dignidad humana, que nos viene a decir que la persona trabajadora no puede ser reducida a un dato o a una puntuación o a un perfil de riesgo. Una cosa es detectar situaciones peligrosas y otra muy distinta es etiquetar a una persona como trabajador problemático o persona de riesgo o persona poco fiable, ¿no? Otro derecho esencial aquí es la intimidad, junto con el honor y la propia imagen, que pone este derecho pone el foco directamente en las cámaras inteligentes, de reconocimiento facial, geolocalización, sensores, etcétera, etcétera. Que la empresa tenga una finalidad preventiva no significa que podamos observar todo el tiempo del trabajador o grabarlo o medir absolutamente todos sus movimientos. La prevención no puede convertirse en vigilancia permanente. En este caso, también está en juego la igualdad y la no discriminación, es decir, si un sistema de inteligencia artificial se entrena con datos sesgados o interpreta mal determinados comportamientos, puede acabar perjudicando más que proteger a la persona trabajadora, ¿no? Por eso no basta con que el sistema sea tecnológico, sino que tiene que ser revisable, no discriminatorio y justo. También debemos hablar de la integridad física y moral, porque la prevención de riesgos laborales tradicionalmente, como ya sabemos, se ha asociado mucho con evitar accidentes físicos, pero hoy, ya hace unos años, sabemos que también incluye riesgos psicosociales. Entonces, una inteligencia artificial mal implantada puede generar presión, estrés, miedo a equivocarse. ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, que yo personalmente me pongo muy nerviosa si alguien me mira y me analiza constantemente cuando estoy haciendo algo y suelo fallar cuando se produce esta situación, ¿no? Por tanto, un sistema que supuestamente protege la seguridad física podría al mismo tiempo estar generando un riesgo psicosocial, por lo que hay que valorar que este caso se puede dar. Por supuesto, está el derecho a la protección de la salud, que es precisamente uno de los fundamentos de la prevención de riesgos laborales. Este derecho permite justificar que la empresa adopte medidas para proteger a las personas trabajadoras, pero esa protección debe hacerse con garantías debido a la sensibilidad del dato, ¿no? de los datos de salud. Además, está el derecho al trabajo y a unas condiciones laborales dignas, porque si la inteligencia artificial se utiliza para asignar tareas, valorar rendimiento, decidir turnos o decidir promociones o salidas de la compañía, ya no estamos solo ante una herramienta preventiva, estamos ante una tecnología que puede afectar directamente a la persona, ¿no? Al trabajador o trabajadora. Bueno, aquí he hecho un batiburrillo, ¿no? De normas para poder encajar la inteligencia artificial en la prevención de riesgos laborales. Voy a explicarlas de manera genérica, porque aquí lo que he querido es aterrizar la inteligencia artificial dentro de la lógica preventiva clásica, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial no aparece como algo externo a la prevención, sino como una herramienta que debería integrarse dentro del sistema de gestión de seguridad y salud de la empresa. Aquí la idea clave es que la normativa de seguridad y salud ya nos da un marco bastante potente para ordenar el uso de estas tecnologías, como por ejemplo que la empresa tiene obligación de proteger eficazmente a las personas trabajadoras y dentro de la normativa se indica que hay que evaluar riesgos, que hay que planificar medidas, que hay que adaptar el trabajo a la persona y no al revés. Al revés es súper importante, está súper prohibidísimo. Hay que revisar lo que ocurre cuando se produce un daño o una situación de riesgo. Por eso, cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a la prevención, por ejemplo, cámaras inteligentes, no basta con preguntarnos si la tecnología funciona. Hay que preguntarse también si está bien integrada dentro de la evaluación de riesgos. Y, por supuesto, si responde a una necesidad preventiva. También se respeta los derechos de las personas trabajadoras, los que hemos visto antes, y si es proporcional, ¿no? Lo que implantamos versus el riesgo que queremos evitar o analizar. También hay un matiz importante, que es que todo esto debe manejarse bajo el paraguas de una supervisión humana suficiente. Esto quiere decir que la persona tiene que estar formada en
en esta materia y no puede, o sea, tiene que tener criterio, no puede verificar alertas de manera automática, tiene que saber diferenciar las reales de las que pueden ser un error de la IA, por ejemplo. Y también, bueno, es muy importante dejar claro que la inteligencia artificial puede ayudar al servicio de prevención, pero no sustituye el criterio técnico, ni tampoco, y muy importante, tampoco sustituye la responsabilidad empresarial. Esto, el aplicar la inteligencia artificial a la prevención, no exime al empresario de responsabilidad. La herramienta, bueno, la inteligencia artificial puede detectar, puede avisar, puede ordenar, puede apoyar a toma de decisiones, pero debe haber una persona, como hemos dicho antes, competente que interprete todos estos datos. Otro punto esencial es la participación. Si una tecnología afecta a la seguridad y salud o a la organización del trabajo o al control de la actividad laboral, debe existir información, consulta y participación de la plantilla o, en su defecto, de los representantes legales de los trabajadores, que es especialmente relevante cuando la IA implica vigilancia o tratamiento de datos de las personas o incluso un impacto psicosocial, ¿no? Bueno, por resumir esta slide, lo que quiero transmitir es que la inteligencia artificial en la prevención de riesgos laborales no debe implantarse como una solución automática o aislada, sino como una medida preventiva más, que tiene que estar sometida a evaluación, como el mismo riesgo, ¿no?, de cualquier trabajo. Y bien utilizada, por supuesto, puede reforzar la prevención, pero si la usamos mal puede generar nuevos riesgos laborales, ¿no? Sobre todo, aparte, podemos vulnerar los derechos fundamentales que hemos comentado antes. Aquí lo que me gustaría destacar es que la protección de datos actúa como un puente entre la prevención y la inteligencia artificial. La prevención de riesgos laborales puede justificar que la empresa trate determinados datos, porque la finalidad es proteger la seguridad y salud de las personas trabajadoras, ¿no? Es la base de la prevención. Pero esta finalidad preventiva no permite tratar cualquier dato ni usarlo para cualquier cosa, ¿no? Por eso aparecen estos principios que enumero aquí: la licitud, la transparencia, finalidad, minimización, control humano y evaluación de impacto. Bueno, en la práctica esto significa que la empresa debe explicar qué sistemas de inteligencia artificial utiliza, qué datos recoge, para qué los usa, quién accede a ellos y qué consecuencias pueden tener. Un punto importante es la finalidad. Si una herramienta se implanta para prevenir riesgos, sus datos no deberían utilizarse para sancionar, por ejemplo, ¿no?, o para medir productividad, salvo, y esto, bueno, lo recoge alguna sentencia de España, salvo que exista una base clara, como puede ser un delito flagrante. También es esencial la minimización. No se deben recoger más datos de los que necesitamos, ¿no? Y si puedo prevenir un riesgo con datos menos invasivos, no tiene sentido acudir a la imagen. Esto es lo que nos viene a decir este principio. Además, hay que diferenciar los tipos de datos. Algunos están especialmente protegidos por la norma, como son los datos de la salud, todos sabemos, y ciertos datos biométricos que exigen, pues, unas garantías reforzadas. Otros datos no siempre son categorías especiales, pero bueno, en el entorno laboral suelen ser muy intrusivos, como la imagen, la geolocalización, la conducta o el rendimiento, y aunque no siempre sean datos especialmente protegidos, sí pueden afectar a la intimidad de la persona trabajadora, ¿no?, a la dignidad o a las condiciones laborales. Por eso, cuando el sistema implica vigilancia o perfilado o implica datos sensibles, debe valorarse una evaluación de impacto, y eso es una DPIA, que lo veremos también más adelante, y siempre se ha de garantizar el control humano real que hemos comentado antes. La persona tiene que estar formada, ser crítica con los avisos, las alertas, etcétera. Y bueno, en este caso, la prevención explica por qué puede ser necesario tratar datos y versus la protección de datos, que marca el límite hasta dónde se puede llegar. Bueno, en esta slide quiero resumir cómo debe aplicarse la inteligencia artificial a la prevención de riesgos laborales y, en particular, bueno, aquí hablaremos del reglamento europeo de inteligencia artificial, que clasifica los sistemas de IA por niveles de riesgo, ¿vale? Están los prohibidos, porque afectan directamente a derechos fundamentales. Otros son alto riesgo y solo se permite con garantías reforzadas. Otros exigen transparencia, como informar o explicar, y otros tienen un impacto mínimo, ¿no?
En prevención, la IA debe tener una finalidad preventiva real, como hemos dicho antes. No basta con decir que se usa por seguridad, ¿no? Debe responder a un riesgo concreto. La semana pasada tuve la suerte de poder asistir a Prevencia, que es un congreso de seguridad de salud que se celebró en Barcelona, y una inspectora de trabajo me comentó que las empresas justifican la vigilancia del centro por motivos de seguridad, ¿no? En este caso, esa causa no está suficientemente motivada y aquí se debería poner el riesgo o riesgos analizados, la finalidad, quién va a revisar estos datos, etcétera, etcétera. También es importante entender que no toda la inteligencia artificial preventiva será de alto riesgo y esto, bueno, se enuncia en uno de los capítulos del propio reglamento. Es de alto riesgo cuando sirva para evaluar, clasificar o condicionar a la persona trabajadora. Por ejemplo, asignar tareas o valorar rendimiento, decidir turnos, medir actitud. Cuando el sistema sea de alto riesgo, la empresa deberá cumplir obligaciones reforzadas, pues, gestionar los riesgos, tener una buena calidad del dato, documentar todas las imágenes que recoja, ciberseguridad es muy importante y sobre todo supervisión humana, volvemos a lo mismo porque es muy importante. Además, si la inteligencia artificial trata datos sensibles, implica vigilancia sistemática o genera perfiles algorítmicos, habrá que valorar la DPI que hemos dicho antes, que es la evaluación de impacto. Y deberá desarrollarse desde el inicio de la implantación de este medio y hasta, durante hasta todo el recorrido de dicha implantación, ¿no? La parte más importante son los límites. Por ejemplo, el reglamento ordena que no se puede usar inteligencia artificial para el reconocimiento emocional en el trabajo. O sea, está totalmente prohibido. Ni para vigilancia permanente, sin necesidad proporcional, por supuesto, ni para convertir alertas preventivas en sanciones automáticas, ¿no? ¿Qué puede aportar la inteligencia artificial a la seguridad y salud en el trabajo? Pues puede aportar mucho valor a la prevención, porque permite analizar información, detectar patrones, anticiparse a situaciones de riesgo, puede ayudar, por ejemplo, a predecir accidentes, generar alertas preventivas, mejorar la formación, revisar el cumplimiento del tema de EPIs, entradas en zonas peligrosas, emergencias. También hay un sistema, por ejemplo, que si se detecta un incendio en una habitación o en una sala, lo que hace el resto de mecanismos es cerrar el resto, o sea, habilitar la salida de emergencia más conveniente ante esa emergencia y cerrar todos los accesos que no sean o que vayan directamente a la emergencia y que no sean que sean peligrosos, ¿no? Y aparte los pictogramas, hay algunos pictogramas que son no son fijos, sino que tienen un panel y se van moviendo en función de, o sea, hacia dónde dirige a la gente, ¿no? Si para un lado o para otro. Esto es una emergencia. Bueno, aquí hay que tener cuidado porque cada utilidad también tiene un límite. Una herramienta pensada para prevenir puede acabar convirtiéndose en una herramienta de control y esto aquí por eso también las normas son tan estrictas porque no es el fin controlar al trabajador, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador no lleva un EPI, no le puedo sancionar porque lo he visto en una cámara, ¿no? O sea, el objetivo no es controlar al trabajador. Por eso la inteligencia artificial debe usarse como apoyo a la prevención, no como sustituto del criterio técnico. Bueno, aquí la idea principal es súper sencilla. La inteligencia artificial puede aportar mucho a la prevención, pero cada uso preventivo tiene un límite legal, ¿no? Como he comentado antes. Por ejemplo, una cámara inteligente puede ayudar a detectar caídas o puede ayudar a detectar falta de EPIs o puede ayudar a que una persona no acceda a una zona restringida. Esto sí tiene un valor preventivo, pero si se usa para vigilar continuamente al trabajador o controlar su conducta, aquí se cruza el límite. Por ejemplo, ahora que estamos en verano, Andorra tiene obras en cada lugar, ¿no? Con los wearables pasa igual. Pueden detectar fatiga, calor o esfuerzo, porque estos trabajadores están en intemperie, pero no pueden convertirse en una monitorización permanente del cuerpo o de la salud de la persona trabajadora. Como hemos dicho anteriormente, la salud es un dato muy protegido, ¿no? En este caso, los algoritmos predictivos pueden ayudar a detectar patrones por zona o
por tarea o por turno, pero no deben utilizarse para etiquetar a los trabajadores como de riesgo o para culpabilizar a ciertos colectivos, ¿no? La formación adaptativa puede ser útil para ajustar contenidos al puesto, pero no debería convertirse en una evaluación encubierta de rendimiento. Y por último, un chatbot puede resolver dudas rápidas, pero no puede sustituir al criterio técnico ni dar instrucciones críticas sin supervisión. Por eso, cualquier uso de la inteligencia artificial en prevención de riesgos laborales debe respetar los límites que tenemos abajo, que son pues, dignidad, proporcionalidad, ausencia de sesgos, finalidad preventiva, transparencia y control humano, porque si no estaremos incurriendo en algo no del todo legal. Vale, entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que compatibilizar los 4 planos: la normativa de seguridad y salud, la protección de datos, los derechos fundamentales y el reglamento de inteligencia artificial. Primero, la seguridad y salud en el trabajo obliga a las empresas a proteger a las personas trabajadoras, ¿no? Estamos de acuerdo. Esto implica evaluar riesgos, planificar medidas preventivas, anticiparse a un accidente, ¿no? Por eso la inteligencia artificial puede ser útil si se usa para detectar caídas, por ejemplo, o atropellos o exposición a agentes peligrosos, ¿no? Anticipa el accidente. Pero esta obligación preventiva tiene un límite, que son los derechos fundamentales. La prevención en ningún caso puede justificar cualquier medida. Hay que respetar la dignidad, intimidad, igualdad, salud, lo que hemos visto antes, los derechos fundamentales de la persona trabajadora. Después entra la protección de datos, que responde a una pregunta muy concreta, y es qué datos se recogen, para qué finalidad, durante cuánto tiempo, con qué garantías, quién va a ver estas imágenes. Entonces aquí son claves los principios de minimización, proporcionalidad e información previa. Y bueno, cuando proceda la evaluación de impacto de si es de alto riesgo, lo que hemos comentado antes. Y bueno, finalmente está el reglamento de inteligencia artificial, que no sustituye la prevención ni al reglamento general de protección de datos, sino que añade una capa más. Exige gobernanza del sistema, trazabilidad, supervisión humana, seguridad, documentación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí la idea central es que la IA en PRL solo será válida si encajan los 4 elementos, ¿no? Finalidad preventiva, respeto a los derechos fundamentales, tratamiento de datos proporcionado y cumplimiento de las obligaciones del reglamento de inteligencia artificial. En este slide, me gustaría explicar, ¿no?, que la prevención de riesgos laborales, que la empresa tiene la obligación de proteger al trabajador, ¿no?, con la prevención de riesgos laborales. Y esto no le da carta blanca para vigilar al trabajador. Si quiere implantar una herramienta de IA, debe seguir un proceso bastante ordenado y justificado, ¿no? Lo primero es identificar un riesgo concreto. Por ejemplo, una caída o una situación de fatiga, un atropello, un riesgo. A partir de aquí se valora qué medida se debería implantar de inteligencia artificial. Es decir, si realmente esa herramienta ayuda a prevenir ese riesgo y si es adecuada y proporcionada. Que es muy, aquí me remito a los principios, ¿no?, de minimización, proporcionalidad, etcétera, etcétera. Después, esta medida debe integrarse en la evaluación de seguridad y salud en el trabajo, porque no solo hay que analizar qué riesgo reduce, sino también si la propia IA genera nuevos riesgos, como pues la presión, los psicosociales, ¿no? Presión, vigilancia excesiva, el efecto panóptico en general, que bueno, este efecto se refiere a la presión que siente una persona cuando se siente observada. Si además implica vigilancia sistemática o tratamiento de datos sensibles, habrá que hacer también la DPIA, que es la evaluación de impacto. A continuación, se debería hacer una revisión para verificar que todos los elementos previos se han implantado de manera correcta y supervisar que dichos elementos funcionan acorde con la normativa que hemos explicado en slides anteriores. Por último, se debería hacer una prueba piloto, como un double check, para verificar que todo funciona correctamente y que no nos hemos saltado nada, ningún proceso, y que todo funciona correctamente. La parte importante de este proceso es que, como veis, la consulta a la RLT no aparece como un elemento aislado, sino que es un elemento presente durante todo el proceso. Es decir, la representación legal de las personas trabajadoras debe estar informada y consultada desde el inicio, desde que decidimos implantar la IA hasta cuando se evalúan sus efectos, hasta cuando se pone la prueba piloto, etcétera, etcétera, durante todo el proceso. Y esto además nos dará un
respaldo ante inspección de trabajo o ante la autoridad laboral competente porque tenemos el respaldo de la RLT, ¿no? Bueno, he de decir que la IA no debe funcionar sola ni implantarse de forma definitiva sin comprobar si realmente mejora la prevención y si respeta los derechos fundamentales, ¿no? Y si no está derivando hacia una vigilancia o un control disciplinario. Bueno, aquí tenéis un pequeño checklist que he preparado y, bueno, antes de implantar la inteligencia artificial en prevención, la empresa debe comprobar que existe un riesgo concreto que se quiere reducir. Eso es la base, que la inteligencia artificial es una medida necesaria, proporcional y no sustituible por otra menos invasiva, porque en este caso deberíamos usar la menos invasiva. También se debería analizar que su finalidad es realmente preventiva y no de control encubierto. Aquí también debería analizarse qué datos personales se van a recoger, si se puede tratar, si son datos sensibles o no, por ejemplo, biometría o salud, cuál es su base jurídica del tratamiento y si es necesario realizar una evaluación de impacto porque sea información de alto riesgo, ¿no? Además de todo esto, también debe garantizarse la información previa a las personas trabajadoras y la participación, bueno, de sus representantes casi seguro. También habría de analizarse la revisión de posibles sesgos algorítmicos porque, bueno, al final la tecnología puede fallar o la manera de programar que la programamos también puede fallar. También deberíamos plantearnos si hay existencia de supervisión humana real porque, como ya hemos comentado, es esencial. Y bueno, como cierre de la slide, como ya hemos comentado antes, la inteligencia artificial puede apoyar la prevención, pero nunca sustituir el criterio técnico. Vale, en esta diapositiva, bueno, vamos a aterrizar dos teorías bastante típicas de inteligencia artificial aplicada a la prevención, como son las cámaras inteligentes, que en este caso una cámara inteligente puede tener un uso preventivo legítimo, siempre que sirva para detectar riesgos reales, por ejemplo, falta de EPIs o pues eso, máquinas a movimiento, comportamientos inseguros, etcétera, etcétera. Pero el riesgo es que esta cámara deje de ser una herramienta preventiva y se convierta en una vigilancia continua, que hemos dicho que no hay, o sea, cruzaríamos el límite legal, o sea, que está totalmente descartado. Puede afectar a la imagen también, a la conducta y generar este efecto panóptico del que hemos hablado. Por eso necesita garantías como la finalidad limitada, zonas concretas, porque no se puede instalar cámaras, tengan inteligencia artificial o no, no se pueden instalar cámaras en cualquier lugar, centro de trabajo. No se puede instalar cámaras en lugares donde invadan la vida privada de las personas. Ahí estaremos incurriendo en una vulneración de derechos fundamentales. Hay varias sentencias también al respecto. La idea clave aquí es que probablemente será más defendible si detectamos riesgos reales en zonas críticas, pero será problemático si observamos personas o trabajadores de forma permanente. Y bueno, en el segundo caso, los wearables pueden ayudar a prevenir fatiga y estrés térmico, son muy útiles si se usan de manera correcta, porque ahí podemos prevenir un golpe de calor a una persona trabajadora, ¿no? Y más en esta época que hace un calor increíble. El problema de los wearables o lo que nos podemos encontrar es que recogen datos muy sensibles como es en la salud, ¿no? O constantes corporales o patrones de conducta. Y además también pueden generar el efecto panóptico, ¿no? Pues la persona puede sentir que su cuerpo está siendo monitorizado todo el tiempo. Por eso las garantías deben ser más fuertes. Por ejemplo, recoger solo los datos imprescindibles, usar datos agregados cuando sea posible, proteger la confidencialidad, evitar usos punitivos y contar con la supervisión sanitaria cuando sea necesario y cuando proceda. Aquí os voy a presentar 3 casos reales, ¿no? En este caso, Salmon Construction utiliza la inteligencia artificial y varias herramientas digitales para reforzar la seguridad en obra. Cruza datos preventivos, elabora evaluaciones semanales, evalúa el clima, los cambios de personal, subcontratas, etcétera, etcétera. Aquí el interés preventivo está en que la IA permite pasar de una prevención más reactiva a una prevención más predictiva, ayudando a identificar obras o zonas o situaciones donde conviene pues intervenir antes. Ahora bien, el límite es fundamental. Esto
sistemas pueden afectar a derechos como son la intimidad, protección de datos, dignidad, lo que hemos hablado antes, ¿no? Especialmente si se usan para vigilar comportamientos individuales o medir rendimiento o tomar decisiones automáticas, porque hemos dicho que siempre debe haber una supervisión humana. Nunca deberíamos fiarnos, ¿no?, de un aviso automático. Siempre hay que analizarlo. Por eso la IA debe utilizarse como una herramienta de apoyo a la decisión preventiva, no como sustituta del criterio técnico. Debe haber, recordemos, transparencia de datos adecuados, supervisión humana, proporcionalidad y, bueno, aquí la idea clave de este proyecto es que la IA efectivamente puede ayudar a anticipar riesgos. Otro de los casos es Marks and Spencer, que utiliza una solución de visión artificial integrada con cámaras ya existentes en instalaciones logísticas, es decir, no parte de una tecnología futurista aislada, sino es algo muy habitual, ¿no? Los centros de trabajo, muchos centros de trabajo hay cámaras de videovigilancia instaladas, ¿no?, para evitar comisiones de delito. Desde el punto de vista preventivo, el valor está en el que el sistema actúa como un par de ojos extra para el equipo de inteligencia de seguridad y salud del trabajo, ¿no?, para el equipo preventivo. En este caso, puede ayudar a detectar patrones, por ejemplo, zonas donde hay más interacción entre peatones, imaginaos un almacén, o zonas donde puede haber más concurrencia de carretillas o carretón, ¿no?, de carretillas elevadoras, problemas de orden y limpieza, pues que haya cajas por medio, que la gente o los trabajadores no lleven los EPIs correspondientes o, bueno, detectar simplemente situaciones que antes pasaban desapercibidas y que la inteligencia artificial ha detectado, ¿no?, como peligrosa o como posible riesgo de accidente. En este caso, esto es súper útil para tomar mejores decisiones preventivas, por ejemplo, rediseñar rutas internas o reforzar la formación de los trabajadores que lo necesiten. Aquí tenemos el límite jurídico preventivo, es muy delicado, tenemos esa contradicción, ¿no?, porque hablamos de cámaras inteligentes que analizan personas trabajadoras. Entonces, si no se gestiona correctamente, puede afectar, como en el caso de antes, al derecho a intimidad, protección de datos, dignidad, generando una sensación de vigilancia pues bastante permanente, ¿no? Por eso aquí la finalidad debe estar muy bien limitada, es decir, usar la herramienta para prevenir riesgos, no para controlar rendimiento. Esto hay que aterrizarlo muy bien en el personal laboral, ¿no? También habría que informar claramente a la plantilla, limitar quién acceda a las imágenes, definir tiempos de conservación, evitar decisiones automáticas de nuevo y como he dicho, bajarlo muy bien a la plantilla para que ésta no se vea o no interprete que se la está vigilando continuamente. Bueno, en este caso, en este proyecto, ¿no?, de Marks and Spencer, la idea clave sería que la visión artificial puede mejorar mucho pues, la seguridad en almacenes o en logística. Bueno, por último, os presento el caso de Ignitis Kaunas. Es una planta industrial energética que aplica visión artificial para comprobar de forma automática el uso de EPIs en zonas de trabajo. La herramienta en sí permite monitorizar si las personas acceden con los equipos pues, definidos por el equipo de seguridad y salud, ¿no? Por ejemplo, el casco, chaleco, gafas protectoras. Y además, este sistema puede generar alertas inmediatas e informes automáticos. Que emita informes automáticos no quiere decir que sean verídicos. De nuevo, tienen que estar supervisados por una persona competente. Bueno, esta metodología, ¿no?, lo que facilita es el seguimiento preventivo sin depender pues, de rondas manuales o de rondas de coordinador de seguridad de salud o de la persona de seguridad. Aquí, desde el punto de vista de prevención, tiene mucho valor esta forma, ¿no?, de trabajar en entornos industriales complejos, donde hay pues, zonas de acceso restringido, tareas con riesgo alto, trabajos simultáneos, en posibles emergencias, etcétera, etcétera. Pero aquí el límite jurídico preventivo es también bastante claro y nos viene a decir que una cámara de inteligencia artificial no puede sustituir la gestión preventiva real, es decir, no sustituye la información, formación del trabajador, señalización de la obra, etcétera, etcétera. Además, hay que evitar que el sistema se utilice para sancionar automáticamente, como en todos los casos.
puede haber errores de detección o problemas de contexto, situaciones justificadas, por eso tiene que haber una supervisión humana para analizar un poco el fondo de la alerta. Y de hecho debe analizarse antes de, pues, de adoptar decisiones que afecten a la persona trabajadora, ¿no? En España, por ejemplo, se puede sancionar al trabajador por no llevar EPIs. O sea, se puede incluso llegar a rescindir la relación laboral, ¿no? Aquí la culpa de que el trabajador o trabajadora no use los EPIs es del empresario. Es verdad que en Andorra no es tan restrictivo, ¿no? Bueno, en este caso de Ignitis Kaunas también entra en juego los mismos derechos fundamentales que en los casos anteriores, intimidad, protección de datos, dignidad, porque siempre van a entrar estos derechos en juego porque estamos hablando de cámaras, de imágenes de una persona, ¿no? Y identificación de los mismos, o sea, siempre van a entrar. Pero bueno, aquí la idea clave sería que la IA puede reforzar el control preventivo del uso de EPIs, pero no puede convertirse en una herramienta automática de sanción y sustituir las obligaciones preventivas básicas de la empresa. En resumen, bueno, hay que tener muy claros los límites legales de las normas que hemos estado viendo y, por supuesto, no tratar a la persona trabajadora como un elemento de medida, sino como un elemento al que hay que proteger, siempre teniendo en cuenta las garantías legales que le protegen y que hemos visto anteriormente. Pues muchísimas gracias, Águeda. Gracias por esta explicación. Se ha entrecortado, en algunos momentos se entrecortaba la voz. A ver si tenemos más suerte ahora en este turno de preguntas, respuestas, porque de hecho algún alumno nos ha preguntado pues, si compartiremos este documento, si lo compartiremos. De hecho, el PowerPoint era muy explícito, había mucha información y está bien, ¿no? Pues te traslado unas cuantas preguntas que nos han ido llegando en relación a lo que has comentado. La primera es, y seguramente va muy en la línea de esta imagen que hemos visto de Marks Spencer, ¿no? Veíamos esa cámara ahí mientras las personas están trabajando. Claro, utilizar la inteligencia artificial es habitual en todos los ámbitos. Nosotros mismos en la universidad lo estamos utilizando, patrón de teclado, reconocimiento facial, etcétera, ¿no? Y la pregunta que nos hacían es, ¿dónde está el límite, esa línea roja entre la cámara que protege y la cámara que vigila, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto aceptamos con demasiada facilidad esa pérdida de privacidad cuando se invoca seguridad? ¿Qué responderías a este planteamiento? Pues aquí el límite yo me basaría sobre todo, bueno, aparte de toda la normativa, en los derechos fundamentales. O sea, el límite está en la dignidad de la persona, en su honor, en su imagen. Siempre debe estar informada de todo, o sea, se te va a grabar porque hay un posible riesgo de caída de cajas encima de ti, por ejemplo, ¿no? De las estanterías. Y nunca, a no ser que sea un delito flagrante, como sentencias ya enuncian, nunca esta inteligencia artificial o esta vigilancia va a servir para sancionar a un trabajador, a no ser que sea un delito flagrante. O sea, yo no voy a sancionarte porque, oye, es que en vez de subirme 5 palets, has subido 3. Entonces tu productividad está por debajo de lo que deberías. El límite está un poco ahí, ¿no? En los derechos de la persona trabajadora. Sí, pero la empresa dispone de esa información. En este caso, por ejemplo, ponías un trabajador pues, que cumple menos, ¿no? Que no cumple unos objetivos, etcétera. Claro, no lo puedes penalizar, pero la información está. Entonces, ahí estamos. ¿Qué uso pueden hacer de esa información? Es que hay muchas sentencias al respecto y es verdad que no lo permiten. Los tribunales no permiten que sanciones a un trabajador así. O sea, tendrás que demostrarlo de otra manera porque tu objetivo de la implantación de esas cámaras es evitar riesgos para el trabajador, no sancionarle. Entonces estás mintiendo, te estás contradiciendo. De hecho, bueno, y la información es súper importante, una sentencia súper curiosa de un vigilante de seguridad trabajaba en un parking de turno de noche y el hombre pues se quedó dormido en su turno y las cámaras lo grabaron. Entonces le despidieron. ¿Dónde está el fallo? Que nunca le informaron. Entonces, al no estar informado de esas cámaras, el despido fue improcedente. Claro.
Está bien. Pues ahora justamente esta pregunta viene a colación con lo que estamos ahora diciendo, que están siempre observando, ¿no? ¿Hasta qué punto la sensación de estar constantemente observado puede convertirse también en un riesgo laboral por sí mismo? ¿Estamos preparados para este impacto psicológico de las nuevas tecnologías? Yo creo que no, porque o sea, no estamos preparados, porque las nuevas tecnologías han llegado arrasando y bueno, al final nosotros, todo el mundo o la mayoría de las personas tenemos o creemos que una cámara de videovigilancia, aunque sea para proteger nuestra integridad física, ¿no? Nos está vigilando. Entonces nunca nos vamos a fiar de que no nos sancionen. Entonces yo creo que, por supuesto, no estamos preparados. Por eso de ahí decía que hay que aterrizar bastante bien, y esto es un trabajo constante, hay que aterrizar muy bien y que esta tecnología aplicada a los centros de trabajo o a las personas trabajadoras, su finalidad es proteger, no es castigar. Es un Ah, trabajo, yo creo, bastante importante. ¿pero consideras que a medio plazo puede convertirse incluso en un riesgo laboral? Que hay Sí, sí, trabajadores que argumenten, ¿no? Que esta presión. sí, totalmente. O sea, al final, el ejemplo de cuando nos ponemos a hacer algo nos están observando continuamente, ¿no? Es muy incómodo. De hecho, a mí me pasa y cuando me pasa eso, hago mal las cosas. Déjame que me estás poniendo nerviosa, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, acarrea riesgos psicosociales, vamos, 100%. Perfecto. Y otro tema, al final, un tema muy vinculado a nuestra universidad, al sector, digo nuestra universidad, pero en definitiva la docencia, que utilizamos pues inteligencia artificial para hacer cosas como, por ejemplo, el reconocimiento facial o el patrón de teclado, etcétera, ¿no? Es una forma, una garantía para asegurarnos de que aquella persona que responde es quien dice ser. Entonces, a ti personalmente, ¿qué te preocupa más? ¿El reconocimiento facial o los sistemas que analizan comportamientos y patrones de conducta? Uf, ponme un ejemplo de patrones de conducta. Bueno, pues por ejemplo, a partir de, por ejemplo, hábitos que tú tengas de consumo o de formas de tu navegación por Internet, a partir de ahí uno Vale. puede ver una persona como tú que te gustará o posiblemente qué opinarás y ahí entra desde el tema político, tema comercial, etcétera. Saben más que tú, pueden anticipar tus comportamientos. Sí, pues a mí esta segunda parte de lo que acabas de explicar me preocupa más porque al final estamos siendo analizados constantemente, ¿no? Em, es verdad que las emociones no se pueden, según el reglamento de inteligencia artificial, no se pueden analizar en el ámbito laboral. Entonces, bueno, eso estaría descartado y analizar gestos. Depende de la finalidad. O sea, si es para una finalidad preventiva, lo veo bien, pero es que al final es muy fácil cruzar el límite. Ujú. Preocuparme, sí es verdad que me preocupa más la segunda opción. Sí, sí. Estamos ante una tecnología tan Mm, nueva, pero que ha entrado de sí, forma tan disruptiva y con tanta velocidad que en todos los ámbitos lo estamos implementando y a veces sí, los límites están ahí aún hay poco límite, ¿no? Y una última sí. pregunta, si mañana fueras directora de una gran empresa industrial, ¿qué sistemas de inteligencia artificial implantarías o cuáles prohibirías? Sí implantaría cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial y aquí, bueno, pues o sea, cámaras con inteligencia artificial, aquí estamos atajando dos vías. Uno es la comisión de delitos, una videovigilancia normal y una inteligencia artificial, por otro lado, para proteger al trabajador. Y aquí, para mí, es muy importante porque al final vemos, pues si en un almacén, ¿no? En logística, vemos si un carretón está pasando por una zona de peatones. Nos salta la alerta, siempre y cuando esté vigilado, por supuesto. Vemos si hay un palé en medio del pasillo y podemos prevenir la caída de una persona. Vemos si, bueno, yo qué sé, hay una sala con riesgo eléctrico, pues vemos o con la inteligencia artificial también podemos bloquear esa puerta para que una persona que no está autorizada o no tenga formación suficiente, no entre. Tema de emergencias también implantaría, o sea, es que me parece todo tan interesante. También, bueno, ahí no lo he comentado, pero el tema de los exoesqueletos para la manipulación manual de cargas, que es bastante
ayudan mucho al trabajador y descarga mucho los músculos. He tenido la suerte de probarlos, así que eso seguro que también lo implantaría. Bueno, aparte de todos los EPIs, por supuesto, también reconocimiento de EPIs. Y para el fichaje, en España, por ejemplo, el fichaje es obligatorio. Sí es verdad que no se puede poner huella o detector ocular, nada. La Agencia de Protección de Datos lo prohíbe, sería una tarjeta. Si no, yo sí es verdad que a lo mejor pondría una tarjeta de fichaje con la huella, porque al final la tarjeta se la puedes dejar a cualquier trabajador y fichar por ti, pero tarjeta y huella, pues no es tan intrusivo, ¿no? Pero tampoco lo acepta la Agencia Española de Protección de Datos. No, muy bien, muchísimas gracias. Ya ves que el tema da para mucho y tengo la sensación, cuando ahora estamos en esos temas tan preliminares, que dentro de 5 años, no digo 10, dentro de 5 seguramente revisaremos algunas de las conversaciones que ahora tenemos, dudas que tenemos y diremos, pero qué anticuados estamos, porque a una tal velocidad, lo que es evidente es que está aquí para quedarse, que las potencialidades son inmensas. También la intrusión en nuestra intimidad, eso es cierto. Los algoritmos, pues ya lo vemos que nos aparece un tipo de noticias y no otras, un tipo de marcas y no otras. Esto crea sociedades más de nicho, más de campana, ¿no? que se retroalimentan. Esto no es bueno, incluso para la democracia, pero lo tenemos ahí. Y sin duda has entrado en un tema que se está especializando en un tema de un gran futuro. Águeda, muchísimas gracias por tu intervención hoy aquí en esta masterclass, también por haber estado unos días en la escuela de doctorando haciendo una investigación para nosotros, una estancia de investigación, unas jornadas, y para todos los que nos están oyendo, ya nos despedimos de este curso. Esta ha sido la 12ª masterclass acumuladas. Seguiremos el próximo curso, el mes de septiembre, octubre, también con temas de actualidad y con esta voluntad, ¿no? Que sean temas transversales y de interés para todos nuestros públicos todos los bachelors de nuestra universidad. Muchísimas gracias y aquí concluye esta masterclass. Hasta la próxima. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, de verdad. Hasta luego. Chao. Chao.